enlazarnos con estaciones de radio y de televisión en diferentes puntos del país. Y por lo mismo hacemos esta mezcla entre redes, entre, bueno, Zoom, que nos da diferentes redes, radio, televisión. Quiero darle la bienvenida a Mar FM. En este momento está iniciando transmisiones con nosotros, que cubre al estado de Veracruz. Y quiero también enviarle un saludo muy cordial a mi querido Felillo Malpica en Veracruz, que es un vanguardista de los medios por muchos años y que hoy se le ocurrió esta idea de juntar su cadena de estaciones con nosotros para dar un mejor servicio a su público, que finalmente es nuestro público. Bueno, quiero presentarles, está conmigo, ligándose desde Tijuana, en Baja California, Adolfo Solís. Adolfo Solís es un constitucionalista mexicano, es un hombre, es un doctor en Derecho, es un hombre que tiene un conocimiento muy profundo de la ley mexicana y que te saludo. Muchas gracias, Adolfo, por estar aquí con nosotros. Es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y con el público. Muchas gracias también. Quiero tener el privilegio de presentarles a mi hijo Pedro. Él ha hecho ya algunas transmisiones conmigo y él se encuentra en los Estados Unidos, en donde, si bien entiendo, ya la reclusión terminó el día de ayer a nivel de hogares y de casas en el estado de Texas. Así es. ¿Cómo están, Adolfo? ¿Cómo están? Mucho gusto estar con ustedes, padre. Como siempre, el gusto. Y sí, efectivamente, aquí ya en Estados Unidos las cosas empiezan a normalizarse. En Texas, pues se abre parcialmente, nada más con el 25% de ocupación. En algunos lugares, 31 estados que ya empezaron a abrir, pero algunos otros, como California, ahí que estás muy cerca, Adolfo, pues todavía siguen cerrados. Bueno, perdónenme. Señores, la idea es esta. Hemos venido viendo a lo largo de los meses y los años que la sociedad mexicana cada vez más tiene una opinión, porque cada vez más está informada de lo que pasa en México. Y esa información ha llevado a la sociedad mexicana a una serie de inquietudes, muchas, tanto de lo que se puede hacer en el país como de lo que se debe de evitar para el país. Lo bueno que podemos promover y lo malo que debemos de evitar. Y hemos notado en el camino, lo hemos platicado aquí, estas tres personas que están ante ustedes, que en lugar de solamente hablar de los problemas de México y quedarnos en el nivel de la preocupación, tendríamos que pasar a un siguiente plano, inteligente, documentado y sobre todo legal, que nos permita como sociedad dar nuestro punto de vista, porque un Estado está compuesto de gobierno y sociedad, que juntos conformamos el Estado. Y pareciera que la sociedad mexicana, que es un componente del Estado, ha dejado que el Estado sea solamente representado por el gobierno. Y el gobierno no es el Estado completo. El Estado no está completo si no estamos metidos nosotros. Y como no nos queremos meter, entonces por lo mismo estamos quedándonos al margen. Hace unas semanas, platicando con Adolfo, me hizo un planteamiento y me dijo, con la ley en la mano, vamos a frenar al presidente, no por el hecho de frenarlo, sino porque frenándolo tendremos la posibilidad de establecer un camino legal para que los recursos del país que el presidente está tomando para cosas que en este momento no hacen falta, se utilicen para paliar una situación económica, política y social que vive México. Primero, que vive México y después que vive México en la pandemia. Se hicieron acciones legales y Adolfo Solís estudió el problema,
acudió con las armas de la ley y formó un alegato ante el Consejo de la Judicatura Federal que él en este momento nos explica, Adolfo. Claro que sí, Pedro. Y déjame decirte que fue muy preocupante para mí ver cómo la sociedad en este momento está sin cobertura hospitalaria, ver cómo cualquier persona que se enferme, ver cómo cualquier enfermo no tiene ni siquiera las garantías de que pueda tener un respirador. Pero lo más grave es que está falleciendo la población y el gobierno no está haciendo nada. El gobierno está inactivo, el gobierno no decide hacer nada. Y por tanto, cuando decidí presentar el amparo, lo que buscaba era naturalmente atacar los aspectos presupuestales. En México, el alegar derechos económicos es sumamente difícil. Estaba reservado para la controversia constitucional y para la acción de inconstitucionalidad. Pero en el amparo exploramos la posibilidad de decir, oye, el gobierno está señalando que tiene obras indispensables, pero no está atendiendo lo prioritario, que es salvar la vida, que es preservar el empleo, que es en este momento atender el daño económico que se está causando. Las personas siguen muriendo en los hospitales. De hecho, hoy, en este instante, si tú te enfermas, Pedro, si quieres ir a un hospital a tener la cobertura, no la tienes, por más que el gobierno tenga un discurso diferente. Y por tanto, decidí presentar ese amparo que se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California. Una vez que queda radicado, se concede la suspensión para el efecto de reorientar el presupuesto. Y en particular, yo pedía que los proyectos relativos al Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor transísmico y también el aeropuerto Felipe Ángeles, junto con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y todos los ingresos por la extinción de los fideicomisos y mandatos públicos, que todo ese dinero se reorientara inmediatamente a los hospitales, a salvar vidas, de inmediato que se hiciera algo, porque el gobierno está inactivo, tiene leyes y pareciera que las tiene de adorno, no actúa. Entonces, se presenta el amparo, se presenta el día 11 de abril, el día 12 de abril conceden la suspensión. A ver, perdón, ¿qué quiere decir conceden la suspensión? Conceden la suspensión implica que el juez da la orden al presidente de la República y da la orden directamente al secretario de Hacienda de reorientar el presupuesto. Prácticamente atiende lo prioritario, no lo indispensable. Y todas las obras que tiene, el gobierno las considera indispensables. Pero si se retrasa el Tren Maya 3 meses o 5 meses, si se retrasa la refinería Dos Bocas 5 meses, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Lo que es importante es de que ahorita se atienda a los hospitales, la cobertura hospitalaria, que además tengamos que salvar vidas. Eso era el tema de fondo. Y entonces se genera la suspensión, se ordena y se notifica a las autoridades, presidente de la República y secretario de Hacienda, que tienen que reorientar el presupuesto. Una semana después, el 21 de abril, el Hacienda, que es el representante del presidente en términos procesales, a través de la Procuraduría Fiscal, presenta toda la serie de argumentaciones, pero presenta argumentaciones relativos a la queja. Es decir, es como una apelación de la suspensión y se va a la queja y trata de revocarla. Actualmente ni siquiera le han dado trámite a su queja, pero empieza en un litigio legal. En lugar de preocuparse por la sociedad y mandar el dinero a salvar vidas, lo que hace, prefiere entrar en un litigio con nosotros para decir, voy a revocarte tu suspensión. Después viene una segunda parte, piden una aclaración de la suspensión, y luego piden una modificación de la suspensión, y después piden una revocación de la suspensión. Y la revocación de la suspensión es increíble, Pedro, porque el presidente de la República y el secretario de Hacienda dicen, oye, ya no deberías de tener la obligación de reorientar los presupuestos, porque primero yo ya mandé una iniciativa a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, ya mandé la iniciativa para reorientar el presupuesto. Segundo, yo ya presenté mis criterios de política pública para el 2021. Estoy haciendo algo. Tercero, lista... Perdón, para el 2021 o para el 2020. Para el 2021. No, los del 2020 ya están corriendo. Ya, ok. Va. También dice, se listan todos los programas, dice, a las empresas que a mi juicio fueron leales con los empleados, dice, les voy a dar 25,000 pesos. Ni siquiera se da cuenta y dice, y eso lo voy a ver que no hayan despedido a nadie. Pero no se da cuenta que actuó tan tarde, que las empresas ya estaban quebrando desde el principio de la contingencia ya estaban quebrando. Entonces ni siquiera van a tener acceso a esos créditos. ¿Por qué? Porque él no los considera como leales a la sociedad.
Pero hay una parte importante. Todas las acciones del Banco de México, todas las del Banco de México, que es un órgano autónomo independiente, que es totalmente distinto, todas se las atribuye como propias. Todas dice, ¿sabes qué? Yo inyecté liquidez al mercado, yo obviamente hice recorte de tasas de interés, subasté dólares y hace una serie, un listado tremendo, arrogándose todo lo que hace el Banco de México. Pero en particular un tema que me resultó hasta poco ético es que el presidente dice, gracias a mi intervención, gobierno, dice, yo permití que el BID liberara una serie de créditos por aquel dicho que mencionó en términos de que no le gustaban esos moditos. ¿Recuerdas que dijo, oye, cómo la iniciativa privada se está poniendo de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo se ponen de acuerdo sin mi autoridad? Bueno, en el amparo prácticamente él dice, me deben a mí este beneficio y se atribuye, se arroga ese hecho como suyo y dice, con esto inyectamos dinero a la iniciativa privada y naturalmente tenemos esos privilegios crediticios. Pero, amén de todo eso, la suspensión le obliga a cumplir. No ha mandado dinero, no ha indicado la partida de donde se ha salido el dinero, no ha indicado los montos y no ha indicado a dónde lo ha mandado. Y por tanto, presentamos una denuncia de violación a la suspensión. Una denuncia de violación que de resultar fundada conforme al artículo 209 de la ley de amparo, en automático puede generar la comisión de un delito que está previsto en el artículo 262 de la ley de amparo. Y ese delito dice en esencia que el presidente de la República o el secretario de Hacienda, por no reorientar los fondos, si le demuestro que no han reorientado fondos, porque no basta que diga que emitieron decretos o que hicieron acuerdos o que presentaron iniciativas, tienen que hacer cosas concretas, no son cosas subjetivas, abstractas, porque la suspensión es de carácter positivo, que implica, que obliga a hacer algo concreto, pero la pena sería de 3 a 9 años de prisión y una multa de 50 a 500 días de salario, además la destitución e inhabilitación de 3 a 9 años de prisión para desempeñar algún empleo, cargo o comisión. Eso es donde estamos ahorita, Pedro. Es donde estamos ahorita. Pedro ha venido analizando y viendo algunos otros aspectos, como por ejemplo este llamado, que hasta ahora es fallido, del presidente al Congreso para darle al presidente la potestad que es del Congreso y de la Cámara de Diputados de disponer del presupuesto de egresos. ¿Qué me dices de esto, Pedro? Bueno, primero que nada agradezco mucho, Adolfo, que como ciudadano hayas tomado esta iniciativa. Se me hace muy interesante porque a veces los ciudadanos no nos damos cuenta de que el sistema judicial mexicano está ahí para servirnos y que es independiente al Ejecutivo y al Legislativo. En términos de la reorientación presupuestaria que el presidente quiere atender, tiene que darse cuenta el presidente, y me llama la atención, lo quiero juntar un poquito con lo que está diciendo Adolfo, el desconocimiento legal, el desconocimiento de nuestras normas, reglamentos, inclusive de la propia Constitución que tiene el Ejecutivo, se me hace lacerante para una incipiente democracia mexicana. Si nosotros vemos las previsiones que establecen los artículos constitucionales en donde la Cámara de Diputados es la única que tiene la potestad para organizar el presupuesto de egresos de la Federación de la mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus distintas comisiones de trabajo. Una vez que esté aprobado este presupuesto, el presidente sí puede hacer modificaciones y es aquí en donde nos quieren tapar el ojo al macho. En donde quieren hablar de que el presidente, para poder hacer una modificación al presupuesto de egresos de la Federación, tiene que pasar por distintos aros de fuego para poderlo hacer, cosa que no es cierto. Porque también existe un reglamento en la forma de ejercerse el presupuesto, que es el reglamento hacendario para poderlo hacer, en donde en su artículo 85, 86 y 87 establece cuáles son los mecanismos por los cuales el presidente puede hacer alguna reorientación presupuestaria en caso de una emergencia, que por supuesto tiene que ser aprobado por las distintas cámaras. ¿Por qué? Porque no le podemos dar la autoridad al presidente de la República para modificar los presupuestos, porque bien dicen, controla el dinero y vas a controlar al mundo, ¿no? Decía Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger decía, controla el petróleo y controlarás a las naciones. Controla el alimento y controlarás a las personas. Controla el dinero y controlarás al mundo. Esto nos decía Henry Kissinger en su momento. Y tiene mucha razón.
Lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es poder reorientar los presupuestos de egresos de la Federación en manos de un secretario de Hacienda, que ahorita lo estabas mencionando, Adolfo, pero no es por nada, yo no sé cómo le ha aguantado ese secretario de Hacienda, tanta así que el que era secretario de Hacienda, el señor Ursúa, decidió aventar los papeles sobre la mesa al presidente. Pero bueno, esta estrategia se fue para abajo porque se les fue tan abajo y se les cayó tanto el teatrito, inclusive dentro de Morena, que ya Mario Delgado salió el viernes para decir que siempre no van a hacer la comisión extraordinaria de la Cámara de Diputados porque habían atendido a las recomendaciones de Hugo López-Gatell, que estaba hablando de que la pandemia tenía su pico más alto entre el 6 y el 8. Entonces, como ya no le salió el tema, y recuerdo lo que tú decías, papá, necesitamos un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio se llama López-Gatell. Todo va a ser culpa, así que no le creas a Gatell, ahora va a ser todo es culpa de Gatell. Entonces, no llegaron a los números, no llegaron a los votos necesarios para poder pasar una ley para que el presidente pudiese controlar los presupuestos de la mano de la Secretaría de Hacienda, porque no es directamente el presidente quien lo hace. Entonces, pues se me hace que están queriendo sacar lana por todos lados, y ahorita les quiero regresar con esta última reflexión en el micrófono a ustedes, porque ya vimos los fideicomisos, ya vimos que lo que quieren es exprimir por donde se puede el dinero de los dineros de la Federación, aunque el presidente dice que politicemos todo, sí tenemos que politizar lo que es el ejercicio responsable de los gastos de los dineros de las y los mexicanos, porque te aseguro, Adolfo, padre, que si el dinero fuera de Andrés Manuel López Obrador, no estaría haciendo una obra faraónica como la de Dos Bocas, que claramente es no solamente ineficiente, sino que vas a comprobarse improductiva. Tampoco estaría haciendo el asunto del transísmico, tampoco estaría haciendo un Tren Maya, que yo dudo mucho que algún Maya se vaya a subir algún día. Bueno, pues esta intervención que estamos haciendo aquí, los tres, ante ustedes, tiene para los tres un objetivo, y el objetivo es muy, muy claro. Tenemos que hacerle ver a nuestro querido público, a quien está con nosotros y también a quien no, que la fortaleza que tiene una sociedad consciente, un ciudadano que está acostumbrado a ser consciente y por lo mismo a demandar sus derechos y a proponer desde su individualidad sus obligaciones, marcarían el tramo de poder que le toca a México en este momento depositado en nosotros. Después de mucho reflexionar, hemos llegado a la conclusión de que el principal problema que tiene México de la inacción somos nosotros, es la sociedad. El problema más grave de México es su gente, nosotros. Ahora, la solución única que tiene el país es la misma que el problema. Es decir, somos problema, pero también podemos ser solución. ¿Cómo podemos ser solución? Yo vi en esta semana que hubo una serie de intervenciones convocadas por la Coparmex y por el Consejo Coordinador Empresarial, en donde se habló de la situación, se habló del momento por el que está pasando el mundo, por el que está pasando México, por el que estamos pasando los mexicanos con este régimen, porque estamos dándonos cuenta de que en la problemática presente y presente futura, tenemos por primera vez en la historia a un gobierno que francamente no está con la sociedad. Lo dice abiertamente. Dense de santos con que no les subo los impuestos. Sí. No va a haber prórrogas de nada. No va a haber estímulos de nada, ni a nadie. Voy a apretar hoy más que nunca. Miren, de cuate bajé la gasolina cuando el petróleo llegó a estar en números negativos, y el presidente hizo que se bajara la gasolina en México y en todo el mundo. Nos encontramos en un momento en donde hemos tenido en el pasado gobiernos corruptos, pero con un manejo político
y un tanto diluido, en donde sí, con un presidente al frente, hay un mando en un gabinete en donde se estabilizan las fichas como para poder apuntalar a México y no dejarlo caer sin red, si fuéramos trapecistas. Hoy estamos en el trapecio, en medio de la pandemia, en medio de una problemática, y la red que representaría nuestro gobierno en función de una estrategia no existe. Y como no existe, iniciativas como las de Adolfo nos hacen claramente ver que no se trata de salir a las calles, porque ahorita ni podemos, de salir a las calles y reclamar al presidente que se vaya, y consignas y gritos y pitidos y manifestaciones, y nos pintamos la cara y nos vestimos de blanco. No, de lo que se trata es de usar la inteligencia, usar la Constitución, conocerla, y con esa herramienta hacer lo que hizo Adolfo. No lo ha hecho la Coparmex, no lo ha hecho la Concanaco, no lo ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial, no lo ha hecho la Concamín, no lo ha hecho el Consejo mismo Mexicano de Hombres de Negocios, no lo ha hecho ningún partido político, no lo ha hecho ningún partido político. Y un individuo, uno, que llega y pone esto ante un consejo de la Judicatura Federal, logra, nada más con la ley en la mano, parar al presidente. ¿Quién lo ha hecho, Adolfo? ¿Quién lo ha hecho? Yo quisiera hacer una pregunta, Adolfo, directamente, porque justamente ahorita lo que estás diciendo, ¿quién lo ha hecho? Yo creo que hay mucho desconocimiento de la gente, porque enfrentártele al presidente en un sistema judicial, y aquí va contigo, Adolfo, en donde pues lo primero que piensas es que van a proteger al presidente, el presidente tiene fuero constitucional, nadie se va a meter, ¿qué magistrado, qué juez va a querérsele poner de frente al presidente de la República? Y yo creo que también por eso muchos ni siquiera nos pasa por la cabeza, hombre, si no le han hecho nada a Peña Nieto, ¿qué le van a hacer a Andrés Manuel? Creo que es mucho lo que puede llegar a andar pensando la gente, ¿no? Si Salinas de Gortari nadie le hizo nada, ¿por qué no hemos hecho nada al respecto? Creo que ahí es en donde viene la trascendencia de lo que está haciendo Adolfo. Y yo te quisiera preguntar, Adolfo, ¿qué pasa? Porque claramente ya metiste el recurso, se te concedió. Sin embargo, es claro que el presidente hizo caso omiso, como siempre hace caso omiso, y desacata la orden que da un juez. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es seguir con el procedimiento de la denuncia de violación de la suspensión. Nosotros como ciudadanos lo único que tenemos es el Estado de Derecho. Recuerda que Jean Bodin en 1572 decía que el orden ante todo y el derecho como su guardián. Y el problema es de que nosotros no tenemos poder. Ellos detentan y ostentan el poder. Nosotros solo tenemos la ley y la Constitución en nuestra mano. Y lo que vemos todos los días es un conjunto de injusticias que se provocan en las administraciones de gobierno que culpan a otras administraciones y cada vez son peores. Y déjame decirte que una injusticia de la norma no puede ser respondida por otra injusticia, porque eso implica la desobediencia de la ley, ya lo decía Sócrates. Y nosotros no tenemos bajo ninguna circunstancia que entrar a un acto de desobediencia. Para eso tenemos la ley. Y el gobierno va a tratar de hacer presión a los abogados como a mí. El gobierno va a tratar de hacer presión al juez. Va a tratar de hacer presión a los tribunales colegiados, que son los magistrados. Va a tratar de hacer presión a la Suprema Corte. Pero no importa, solo tenemos la ley. Y con la ley tenemos que vencer. Naturalmente, yo soy de aquellos que piensan que, como pasaba con Jean Bodin, que cuando comentaba, oye, ¿a poco todos debemos de ayudar al príncipe mediante máximas o escritos a conservar su poder? ¿O voy a ejecutar sus santas leyes o a llevar a sus súbditos a la obediencia? Claro que yo no pienso así. Y por eso he tratado de buscar una diferencia. Porque para mí la diferencia de lo que existe hoy no es muy diferente a lo que existía en el pasado. Y en la República 2.5 claramente podemos saber todos qué diferencia puede existir entre la tiranía de origen y la tiranía de ejercicio. Si hoy vemos la misma crueldad, la misma exacción, la misma perversidad, ¿realmente la tiranía necesita volverse violenta como en el pasado o debe de ser hoy en día una acción real que se debe de cambiar? Además, déjame decirte una cosa que es importante.
El presidente ya debe de dejar de actuar como si fuera un líder único, un monarca, como si fuera el rey, como si fuera quien tuviera el poder absoluto, porque eso criticaba cuando estaba en campaña, eso criticó los 18 años que se sintió que habían robado la presidencia a su nombre. Bajo esta circunstancia, en la propia República, ¿qué pasaba? Ni los súbditos en particular, ni todos en general, pueden atentar contra el honor del monarca. Imagínate, si nosotros hacemos algo contra el monarca, pareciera que cometemos un pecado y no podemos atentar, no podemos hablar de él, no podemos criticarlo ni por las vías de hecho o de justicia. No importa que haya cometido todas las maldades, crueldades o impiedades imaginables. Nosotros pareciera que tenemos que quedarnos callados. Y yo no soy de los que piensa que nos tenemos que quedar callados. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué en palabras de Adam Smith. Déjame contarte que la población por eso está inconforme con el gobierno, porque das una moneda de plata pura y recibes a cambio una masa de metales adulterada con materiales de menor valor. Das tus impuestos, pagas, aportas, tratas de cumplir y tienes una mala calidad de los servicios públicos. Se siguen robando el dinero, siguen desviando fondos, siguen malversando, siguen pidiendo comisiones en todas las compras de gobierno. Y realmente, ¿qué decía Cicerón? El buen ciudadano es aquel que no permite en su patria un poder que se haga superior a la ley. Y por tanto yo, bajo esa filosofía, decidí ejercer la acción, llevarla hasta sus últimas consecuencias y seguir con la denuncia de violación a la suspensión. Y si se demuestra que no reorientó esos fondos, va a implicar una responsabilidad de carácter penal que creo que valdría la pena dejar un precedente histórico para que empecemos a transitar a un mejor país. Porque hemos estancado nuestro país criminalizando, de hecho, a la burguesía. Hoy, bajo una extraña locura, nos hemos hecho creer o han hecho creer la clase política que el capital representa un enemigo a vencer. El gobierno nos quiere hacer creer que las miserias sociales, individuales y políticas que nos torturan y torturan a la humanidad desde hace siglos no son culpa de ellos. Pareciera que son culpa de nosotros o son culpas del capital, de los que han venido a invertir. El gobierno realmente está equivocado desde el momento que trata de hacer creer que el rico es la causa de toda degeneración humana. Cuando en el gobierno se arraiga la inmoralidad, cuando en el gobierno nadie le culpa de su ferocidad, de su egoísmo. Ahí podemos darnos cuenta, el presidente cada mañana, cuando realmente mantiene el vicio más embrutecedor para la inteligencia de los mexicanos, que a través de cada mañanera, con un poder corruptor, sin instintos, se vuelve más destructor para la sociedad, porque crea una atmósfera viciada, basada en ideales, que muchas veces resultan ser mentira, y son ideales que están copiando nuestros hijos, nuestros nietos, y con lo que van a crecer, con esa división de Estado. Fíjate que con esta base de pensamientos en la mano, pienso que las iniciativas ciudadanas como esta, tú eres un ciudadano, has tenido una iniciativa y por lo mismo un éxito, porque yo vi la respuesta que te da el juez de la causa que hoy está analizando, propuesta por ti, y él coincide contigo en que tus alegatos proceden y por lo mismo ordena, como juez federal, que el presidente haga lo que tú argumentaste en función de un análisis jurídico. Ahora, yo estoy seguro que no hay muchos, y lo digo así con mucha cautela, yo no creo que haya un solo medio de comunicación que se haya acercado a ti, Adolfo, después de que llevaste a cabo este procedimiento ante el Consejo de la Judicatura. Es decir, para mí, el logro más importante basado en la ley de un ciudadano en función de un régimen que millones de mexicanos apoya y millones más rechaza, ante una parálisis, ante una pandemia, ante un proceso de emergencia en función de la prioridad, sacas este instrumento
lo echas adelante, ¿cuántos medios de comunicación se han puesto en contacto contigo? La verdad, Pedro, que es nula la difusión de lo que se hace. No sé si los medios tienen temor, no sé si los medios están sometidos, si los medios no quieren confrontarse, pero en realidad hay poca cobertura en un tema que es trascendental, en un tema que jurídicamente los que somos abogados podríamos hablar de una nueva época donde se abre el sistema presupuestal. Esto no estaba reservado para los ciudadanos. Se está abriendo una posibilidad de que reclamemos el sistema presupuestal. Imagínate la importancia que podría haber que ahora con el amparo pudiéramos decirle a los partidos políticos, ustedes ya no agarran dinero. Ese es un tema presupuestal. Que aquellos que desvían fondos pudiéramos decir, ya no se roban el dinero. Ese es un tema presupuestal. Y eso está a nuestro alcance. Eso es lo que acabamos de abrir la puerta y no nos han hecho caso. A ver, entonces estoy entendiendo. Y yo quiero una interpretación de un joven como tú, Pedro. Lo que está diciendo ahorita Adolfo es, señores, con este acto y la obsecuencia de un juez que entendió mis alegatos y obra en consecuencia del presidente de la República, o sea, limita al presidente de la República un argumento de un ciudadano, pienso que lo que se acaba de rescatar en este momento era un recurso prostituido en el pasado por los políticos. Se llamaba el derecho de amparo. En México el amparo, pues lo usaba Romero de Champs cuando se quería cobijar de sus latrocinios. Lo usaba Emilio Lozoya porque anda huyendo por todo el mundo porque no quiere que lo agarren. En su momento, Miguel Ángel Osorio Chong siente que le van a pegar y se pone un amparo. Todo amparo en la bolsa de un saco de un político puerco ratero es lo que para la sociedad mexicana es el derecho de amparo. Con lo que estoy viendo, y quiero tu análisis, Pedro, sí. Con lo que estoy viendo, si abrimos los ojos, la sociedad mexicana, cualquier ciudadano, con esto que acaba de lograrse, revive el derecho de amparo para que sea utilizado por la ciudadanía. Así lo entiendo. Pues, francamente, es muy interesante lo que está pasando. Yo sí veo un precedente de jurisprudencia que no habíamos visto en nuestro país en la utilización del derecho de amparo mismo para los ciudadanos comunes y corrientes, como bien lo dices. Cuando pensamos, yo que no soy constitucionalista, cuando piensas en el derecho de amparo, lo primero que piensas es justamente lo que está diciendo mi papá, en el hecho de un político que de repente saca así y saca un papelito y dice, estoy amparado. ¿Por qué? Porque se está utilizando mal lo que es el concepto del amparo mismo, ¿no? Que es el ir en contra de una injusticia. Y la verdad habeas corpus. Es ir en contra de una injusticia. Entonces, en realidad, el amparo mexicano se utiliza para cubrir una injusticia con otra injusticia, ¿no? Entonces, es el cubrir una con la otra. Hablando de lo que hizo Adolfo, que a la verdad a mí me da mucho orgullo que lo hayas hecho, Adolfo, porque no cualquiera lo hace, porque es echarte encima al sistema judicial mexicano. Y eso se me hace sumamente delicado, porque, digo, no quiero hablar mal de la secretaria de Gobernación, pero cuando sale Olga Sánchez Cordero, que mamó de la teta del órgano judicial mexicano hasta el momento en que le hicieron secretaria de Gobernación para después quererse lavar las manos y bajarle los sueldos a jueces y magistrados mexicanos, se me hace que es, perdóname, pero qué hipócrita señora, de primera instancia. Después ver a Arturo Saldívar casi en el besamanos presidencial, ignorando la primicia más importante del sistema judicial mexicano, que tiene que ser la independencia del Ejecutivo, y después ver lo que hace un hombre como tú, como abogado, y el juez que te lo concede, pues es meterte en una camisa de 11 varas. Me agrada mucho. Perdón, Pedro, o meter al país a una camisa de sur. Sí, o sea, sí, me encanta porque, digo, nosotros tenemos esta valía de agarrar y hablarlo y decir, yo me voy a meter para meterte a ti, pero quiero ver yo al presidente, estaba hablando del presidente ahora de Julio Scherer, ¿no? Hablando de Julio Scherer, por una parte, diciendo con la publicación que hace el proceso, ¿no?
que era de Julio Scherer, padre, que en paz descanse, o descanse nada más, porque pues el hijo es el que lo está defendiendo. Entonces, pues si habla el presidente de que si Julio Scherer hubiera visto la revista Proceso se hubiera vuelto a morir. Yo creo que sí se hubiera vuelto a morir, pero de ver lo que está haciendo su hijo con el presidente. Sí. En todo ello, se está construyendo una estructura vertical de un gobierno basado en una sola persona. En otro tiempo, en el siglo pasado, a esto se le llamaba presidencialismo. Hoy, el presidente fue más allá. Su gabinete, el gabinete de los presidentes que estaban enarbolando el presidencialismo, contaban. Hoy, el gabinete del presidente de la República no cuenta. No existe. La medida en que el presidente surge como una sola figura, los partidos políticos hoy no sirven para nada. Para nada. Los organismos empresariales se la pasan haciendo el análisis, ¿no?, de lo que hay que hacer con el país. Y cuando sacan recursos como el del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que me parece extraordinario, pero solamente fue para proteger a las empresas que son parte de su cadena de suministro. Y perdón, ese Toño del Valle, perdón que te lo diga, pero así es. Ahora, si hay hoy la construcción de una dictadura socialista, quiero entonces que reflexionemos sobre el camino que estamos siguiendo. Adolfo, como un constitucionalista, cuando veo leyes como la de Taibo, que se la metieron doblada a todo el mundo, según dice él, en su muy fino lenguaje, cuando veo leyes que dicen, oye, es que no puedes rifar un avión porque la Lotería Nacional solamente rifa dinero y no especie. Y entonces el presidente dice, pues que te cambie la ley, porque finalmente, pues sí, el Estado se mueve. Entonces, todo aquello que el presidente quiere que se modifique en función de sus intereses, se generan de lo particular leyes de carácter general y estamos construyendo, querámoslo o no, una dictadura socialista en México, cabecera ahora de los países del Foro Sao Paulo. Este primer paso que da Adolfo Solís, qué fuerte, espero que lo siga la sociedad, un primer paso que debemos los mexicanos tomar como modelo y dejar de hablar, carajo. Porque ya es tiempo de que en lugar de estar, qué barbaridad, es que esto no puede ser, es un código es una retahíla de los problemas en los que nos mete el presidente todos los días. Ahora entremos con una retahíla de soluciones ante los problemas que nos mete el presidente, y esto fue lo que hiciste, Adolfo. O sea, simplemente tenemos ante nosotros, no es una condición en contra del país, no estamos armando aquí un golpe de Estado, por Dios. Estamos tratando de que desde la sociedad se construya un valladar para que este hombre no nos lleve. Si en 1 año y 5 meses nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, yo me imagino cómo andaremos en el 2023. Nos vamos a estar mordiendo los unos a nosotros, Adolfo. Claro, y déjame decirte que hay un tema que me preocupa mucho. Cuando tú tienes un ideal social, un ideal de la igualdad, una igualdad anticorrupción, y tratas de predicar con él, ese ideal es bueno siempre y cuando no se vuelva un sistema que sea una copia histórica de lo que está mal hecho. Cuando aquí tú tratas de manipular la ley, tratas de hacer ordenamientos a tu propio gusto, cuando tú dominas al Congreso de una forma tan clara, tan específica, que nadie puede hacer nada si no lo dicta él, cuando dominas a los gobiernos, cuando tú decides a quién pones y a quién no pones en un área determinada, ese poder supremo realmente olvida que el verdadero poder lo tiene la sociedad bajo un sistema soberano constitucional. Y necesitamos un poder político fuerte, emanado de la sociedad, que garantice el orden social. Pues no tenerlo es permitir la corrupción de Estado.
y la tolerancia de lo irracional. Y para mí la mayor intolerancia que ha tenido son esos discursos que hemos tenido de odio hacia el sector empresarial. Y ese discurso que escuchan nuestros niños están generando un suplicio, que están minando el desarrollo del país. Y yo me hago una pregunta, digo, ¿a quién estamos afectando? ¿A los que llaman neoliberales? ¿Estamos afectando a la clase política opositora? ¿O realmente estamos afectando con estos discursos una división que están arraigando nuestros hijos, que ahora están creciendo con un ideal dividido que va a resultar poco patriótico y que va a traer una consecuencia? Porque el gobierno pareciera que se ha dedicado a sacrificar al empresario para premiar el beneficio social, pero sin darse cuenta que juntos como sociedad deben de contribuir, no pueden estar aislados. Debes de privilegiar a todos o debes de tratar igual a todos, logrando la mayor equidad y la mayor igualdad posible. Pero lo que es importante, que el capital, naturalmente, también nos ha traído libertades. El capital nos ha permitido realmente una libertad de empleo. Cada quien puede dedicarse a la actividad que quiera. Cada quien puede emplearse, en la mayoría de los casos, o estudiar lo que quiera. Ya no estamos en un régimen donde tú debes de hacer esto. Entonces el capital no hay que satanizarlo. No hay que creer que aquel mito de Prometeo, la idea socialista, anticapitalista, de ver en ruinas al capital es la solución para un país. Se cree que los grandes empresarios roban, pero hay un problema social. Ya le decía un pirata que estaba apresado por Alejandro Magno, que se plasmó en San Agustín en el siglo V, ya decía, yo porque pirateo con un pequeño bajel me llaman ladrón, y a ti, que pirateas con una armada imponente, te aclaman emperador. Entonces aquí, ¿quién ha robado más? ¿El empresario o el gobierno? ¿Quién ha desviado más fondos? ¿Dónde se ha hecho la mayor calumnia hacia la historia y hacia los propios gobiernos y hacia la propia sociedad? Es en el gobierno donde se han gestado los trastornos, no es en la sociedad. Y creo que eso es lo que debemos de cuidar y lo que tenemos que poner hoy en día sobre la mesa. Y quiero hacerles un claro ejemplo, que ojalá que vaya dirigido a todos los políticos, en principal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que si él no está viendo este programa, pero alguien tiene acceso a él, que se lo puede enseñar, que vaya dirigido a todos los gobernadores, que vaya dirigido a todos los presidentes, a los 2.457 presidentes municipales de este país, que también han demostrado su ineficiencia, sin importar los partidos. Que vaya a los líderes de partido. Y les voy a decir por qué fracasa nuestra sociedad. Y es algo que le enseño siempre a mis estudiantes. Imaginemos que este globo representa al Estado. Es el Estado. Son sus instituciones, son toda su conformación, son sus leyes. Esto es el Estado, este globo. Este encendedor representa los poderes fácticos, los poderes que llegan a colisionar, la corrupción, la delincuencia que ataca al Estado. Y esta botella voy a demostrar que es la sociedad. Lo más puro es la sociedad, el agua, lo más puro. Tenemos al Estado, tenemos a la sociedad y tenemos a los poderes fácticos, incluida la corrupción. Si yo hago grande el gobierno, lo enaltezco con múltiples leyes, tantas leyes como Solón en Grecia decía, que hay que hacer muchas leyes para poder aprovechar su confusión. Vean lo que pasa con el Estado. Si nosotros vemos que este es el Estado así de frágil, ponemos a los poderes fácticos, nada más lo acercamos, los poderes fácticos son más poderosos,
que el propio Estado. Si mezclamos el Estado con la sociedad, voy a llenar este globo con agua para que podamos comprobar cuál es. A ver si no es un mezcolas. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Voy a acercarme un poco para que la gente pueda ver que tiene agua. Y vean los poderes fácticos, ¿qué le hacen al globo? Ahí está. Nada. Esto es lo importante que tenemos que aprender. ¿Cuánto tiempo lleva abajo? No importa dónde pase, no importa cuánto pase. ¿Pueden ver la flama? Sí. ¿Qué es la diferencia? Que cuando tenemos mezclado al Estado y a la sociedad, los poderes fácticos no nos atacan. Pero cuando está el Estado actuando solo, los poderes fácticos quebrantan. Ojalá que esto les sirva a todos los políticos para que vean lo indispensable de tener a la sociedad inmersa en el propio gobierno. Pedro. No, yo voto por este señor. Oye, qué buen ejemplo, ¿eh? Pues bueno, nada más, yo creo que ahorita tocaste muchos conceptos muy interesantes. Primero, creo que el presidente debería de tener una definición correcta de lo que es el neoliberalismo, porque me queda claro que Milton Friedman y Friedrich von Hayek les daría un paro cardíaco si se enteraran cómo ha desvirtuado el concepto de neoliberalismo, por un lado. Por otro lado, creo que esto que haces, Adolfo, te vuelvo a felicitar. A mí me da mucho gusto el poder recuperar el recurso de amparo para algo que en verdad sea de utilidad para la nación. Creo que hay mucho que trabajar, creo que hay mucho que hacer. El ejemplo que pones ahorita de la importancia de la sociedad se me hace francamente muy bueno. Porque la importancia hoy por hoy de la sociedad es más grande que nunca. No tenemos partidos de oposición. El PRI, el PAN y todos los demás, el Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera, están totalmente desaparecidos. Entonces, hoy por hoy, la forma de poder salvar a nuestro país de un tirano es esta, porque, y justamente el otro día ponía una reflexión en Twitter que quiero cerrar con esto, porque se me hace muy importante. La ignorancia más el culto nos da el terrorismo. La ignorancia más el poder nos da la tiranía. La ignorancia más el dinero nos da la corrupción. La ignorancia y la pobreza nos da el crimen organizado. Si se dan cuenta, todo esto es a donde nos está llevando Andrés Manuel López Obrador. Pero el factor denominador es la ignorancia. Miren, ha sido una charla deliciosa en la que hoy volvemos y podemos, creo, con argumentos, no con descalificaciones. Aquí he estado revisando las descalificaciones. Cuando hay un argumento que exalta las bondades de conocer la ley y de aplicarla de manera ciudadana en función de los deseos de la sociedad, aquí inmediatamente se nota la educación de las personas. Pero también veo descalificaciones. Aquí las veo. Y veo que las descalificaciones son vulgares, que no tienen un solo argumento, que son formas irreductibles que a lo único que apelan es a postulados que resultan clichés y que mantienen a la parte dura que apoya a este régimen que es una dictadura socialista que está deslavando a las instituciones de México. Yo estoy en la tercera edad y mis compañeros del cuadro, eres un papucho. Yo estoy en la tercera edad y mis compañeros aquí en este cuadro están en su plenitud, con conocimiento, con valor. Hay mexicanos que solamente tienen conocimiento, hay otros que solamente tienen valor.
cuando se conjunta valor y conocimiento, pasa esto, lo que está hoy acompañándome. Pero quiero dejar algo muy claro a la sociedad mexicana. Hace unas cuantas semanas se me grabó haciendo una intervención con exalumnos del ITAM e inmediatamente la prensa, pues esa prensa que hay, y parte de la sociedad pensó que lo que yo estaba organizando era un golpe de Estado. Con acciones como las que aquí les acabamos de presentar, por supuesto que queremos argumentar, darle un golpe al gobierno, porque este gobierno nos ha demostrado que no es un gobierno que sirve a todos para salir de este y de todos los problemas. ¿Cómo frenar al presidente? ¿Destituyéndolo? Bueno, esa es la idea. Argumentemos su destitución. ¿Cómo frenar a este régimen? ¿Cómo impedir que México se inserte en los países del Foro de Sao Paulo? ¿Cómo impedir que el día de mañana haya largas filas de mexicanos haciendo cola durante 4 horas por 1 litro de leche? Cuando ya no haya nada, cuando ya no haya inversión, cuando ya no haya empresa, cuando ya no haya empresarios, cuando no haya una vocación de libre mercado, de libre comercio, de libre competencia, de respeto a la propiedad privada, intelectual, industrial, cuando no haya nada, vamos a estar como quieren los que nos descalifican. Nada más que el problema, y Pedro mencionó el concepto ignorancia, es que los ignorantes tienen una característica muy particular, que es la de no ver. La ignorancia está ligada con la miopía. Este ejercicio, esto que acabamos de hacer, es lo que se debe hacer. Lo que ha hecho Adolfo Solís, y quiero que se aprendan este nombre, es lo que debe de hacer todo ente empresarial. Ya tendrían que haber empezado por ahí. Todo gobernador. Ya tendrían que haber empezado por ahí, pero son una punta de políticos patrimonialistas que lo único que les interesa es salvar lo que tienen. Y no se dan cuenta de que por salvar lo que tienen, vamos todos a perder lo que tiene este país si no nos ponemos las pilas. Yo quiero felicitarte, Adolfo, por tu valor, por tu conocimiento, por tus principios. Y espero que esto siga adelante, no en función de que vamos en contra de López Obrador. Yo siempre pensé que era un hombre ignorante y corto. No, simplemente a favor de un país que necesita la luz de la ley, del conocimiento y de reivindicar los derechos propios de quienes como tú están ejerciendo lo que les toca. Te agradezco como mexicano lo que has hecho, te lo dije desde que te conocí. Seguiré contigo hasta que logremos algo que frene a esta locura o a esta pesadilla. Gracias, Adolfo, por estar aquí. Gracias a ustedes, y para los que nos califican y para los que nos descalifican, que recuerden siempre que el buen ciudadano es aquel que no permite en su patria un poder que se haga superior a la ley. Cualquiera que quiera estar por encima de la ley y la Constitución, no debemos de permitirlo. Pedro. Muchas gracias a los dos. En realidad, para mí es un placer poder debatir con mentes inteligentes. A veces hace falta. Pues nada más quiero decirte, Adolfo, que pues aquí fácil, ya tienes tu club de fans, ¿eh? Hay gente que te felicita. Yo espero que no solamente te felicite, sino que algún día siga tu ejemplo. Porque de palabras, pues estamos llenos. Hay que trabajar. Las acciones dicen más que 1000 palabras. Gracias a todos. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde-noche en toda la República Mexicana. Gracias a la radio que nos ha acompañado. Gracias a la televisión en algunos lugares. Y gracias a ti, nuestro querido público de este país que amamos. Y ese sí es un denominador común. Gracias y buenas noches.
Venga. ¿Listo? Pues muy bien, Adolfo, felicidades, en verdad. Muchas felicidades. ¿Cómo viste? Muy bien, Adolfo, te felicito muchísimo y hagamos esto más seguido. Oye, Papucho,